En este día, 17 de diciembre, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón. Salmón fue padre de Boz, y la madre de éste fue Rahab. Boz fue padre de Obed, y la madre de éste fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de éste fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatam, Joatam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos, durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Siempre digo lo mismo cuando leo este Evangelio. A veces lo podría cambiar, pero pienso lo mismo, que imagino la cara o los gestos mientras escuchan este Evangelio, mientras lo estás escuchando. Tantos nombres, imagino que te habrás distraído, te habrás olvidado casi todos los nombres, habrás pensado muchas cosas, entre ellas, ¿por qué no? ¿Para qué tantos nombres? ¿Para qué se habrá conservado este Evangelio con tantos nombres? ¿Qué sentido tiene leer y escuchar hoy este Evangelio? Puede ser que nos pase esto, no digo que siempre. Puede ser que tengamos estas sensaciones normales. Es entendible porque a la mentalidad de hoy, la de estos tiempos, parece no interesarle demasiado los antepasados. De hecho, muchos de nosotros por ahí no sabemos más allá de nuestros abuelos. Por ahí ni sabemos el nombre de nuestros bisabuelos. Como mucho nuestros bisabuelos. Por eso me parece que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a lo difícil de la palabra de Dios, la mejor salida no es escaparle, sino todo lo contrario, es animarse a preguntarle, a aprender, a escuchar algo bueno, distinto, aunque choque con lo que pensamos. Muchas veces todos podemos caer en esto, incluso los sacerdotes. Cuando algo se pone difícil, movemos la cintura para acá y para allá y terminamos hablando de cualquier otra cosa, menos de la palabra de Dios, como para evitar el trabajo. O están los otros que se meten en una exégesis interminable y aburrida que no dice nada al corazón de hoy y finalmente es un racionalismo de la palabra de Dios. Lo segundo es que si la palabra de Dios se lee en este día en la iglesia y si es palabra de Dios, algo bueno tiene que decirme y eso nos tiene que animar, escuchar y conocer, si no al final no profundizamos y terminamos tocando de oído nuestra fe. La fe hay que conocerla sin miedos para saber dar razones de ella. La fe tiene que asumirlo todo, lo luminoso y lo oscuro, lo que nos gusta y nos disgusta, la gracia y el pecado, porque eso somos, así vivimos. Y lo tercero, que pienso que tiene que ver con las otras dos, es que la palabra de Dios es como una gran sinfonía, en donde se escuchan muchos instrumentos y se entrecruzan varias melodías,
y para que den un sonido armonioso y guste a los oídos tiene que haber un director que la dirija y una clave de interpretación. La clave de interpretación de la gran sinfonía de la palabra de Dios es Cristo, por supuesto. Sin esa clave no se puede interpretar la partitura más bella que pueda haber en la tierra. Ni siquiera el mejor director del mundo, el mejor biblista de la tierra puede interpretar la palabra de Dios sin Cristo. El director es la Iglesia, con sus enseñanzas de siglos, con su vida, con sus santos, con los que estudian la palabra de Dios que a veces para nosotros parece incomprensible. Conclusión, dejemos que Jesús nos ayude a interpretar esta partitura maravillosa que es la Biblia y escuchemos a la Iglesia, que es como un gran director que hace que todos los músicos e instrumentos nos den un sonido agradable a los oídos del corazón. Pero bueno, queda poco tiempo para interpretar o comentar algo del Evangelio. ¿Qué podemos decir de la llamada genealogía con la cual Mateo empieza su Evangelio sin entrar en grandes explicaciones exegéticas? Algunas cosas sencillas. Mateo quiere respondernos, y quiso responder en ese tiempo una pregunta fundamental. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió este Jesús? Bueno, viene de Abraham y de David. Jesús es parte de nuestra historia, de la historia del pueblo de Israel, parte de la humanidad. Jesús es parte de un pueblo, es miembro de un pueblo, es completamente humano. Por otro lado, dentro de esta genealogía hay hombres y mujeres pecadores como nosotros, como vos y yo, incluso hay mujeres sin la fe de Israel. Dios escribe derecho en renglones torcidos, utiliza cualquier medio para que se haga su voluntad finalmente. Él puede sacar lo mejor de aquellos lugares y corazones donde parece imposible, porque donde estuvo el pecado sobreabundó la gracia. Finalmente la genealogía termina con una mujer, con María. La historia llega hasta ella y a partir de ella hay un nuevo comienzo y además un comienzo que no viene de ningún hombre, sino que es toda una nueva creación. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo se dio de esa manera. El origen de Jesús se puede comprobar históricamente y dentro de una historia de debilidad, pero al mismo tiempo es un misterio que proviene del cielo. ¿De qué nos puede servir esto para nuestra vida espiritual concreta? Bueno, algo muy lindo y sencillo, pero decisivo para nosotros. Por un lado, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es un simple personaje histórico más o es para vos un nuevo comienzo, una nueva creación que viene de la mano de María? ¿Cómo se manifiesta Jesús en nuestras vidas? Creemos que incluso de lo más impuro, doloroso, puede salir la santidad, puede hacerse presente el amor de Dios. ¿Crees que aún en tu historia de pecado Jesús se manifiesta? Bueno, el mensaje maravilloso de hoy es que sí. Él incluso puede hacernos nacer de nuevo, como en esta Navidad. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.